Toda la información del Instituto Ángel Rofo, acá, en Pública y Plural. La licenciada Silvana Leites. Silvana, bueno, estamos hablando de una enfermedad muy complicada, de una enfermedad que ya de por sí la nombramos con eufemismos, ¿no? Es muy pocas las personas que le decimos cáncer al cáncer. Es larga enfermedad, cruel enfermedad, larga dolencia. Digo, tenemos muchas maneras diferentes, pero decir la palabra cáncer nos da terror, como si solo nombrarla pudiéramos abrirle la puerta de nuestra vida, ¿no? ¿Por qué nos pasa eso? Exactamente. Primero, porque pasa mucho esta situación de no poder nombrarlo y mencionarlo por algo que quedó muy marcado en nuestro imaginario social y que fue también producto de otra historia, de otros recorridos que se hicieron con una enfermedad que históricamente es temida. Por eso la importancia de estos espacios, ¿no? Para que uno pueda poder desarmar eso que quedó arraigado en nuestra cultura y entender que es una enfermedad que por supuesto que asusta, pero muchas veces incluso en estadísticas los números no necesariamente son los que a veces en los medios, en las películas transmitimos, ¿no? Entonces poder ponerle la palabra y mencionarlo de la forma que es permite que tratemos de desarmar ese temor tan grande que muchas veces cuando el paciente lo escucha, o a veces ni siquiera, venimos ya antes de tener un diagnóstico, venimos de casa, de tenerle mucho miedo a nuestra historia, entonces sí, claro, que se pueda empezar a hablar, exactamente. Silvana, dijiste números. Desde un lugar, ¿sí? Dijiste números, dijiste que los medios... Dije números. ¿De qué números estamos hablando? ¿Qué es lo que no estamos contando bien? Muchas veces son patologías que, esto que vos comentabas, Karina, el temor que le tenemos, el desenlace que puede llegar a tener una enfermedad oncológica, y en estadísticas, no me meto en terrenos médicos, pero hay otro tipo de patologías que en cuanto a números son a veces más preocupantes. Claro, como decís, la mala prensa. Entonces, por eso, exactamente, entonces poder desarmar un poco y transitar esto como una enfermedad con los temas que haya, por supuesto, que tener en cuenta, y entendiendo también el camino que uno inicia, no para minimizarlo, pero también uno y la persona que recibe este diagnóstico necesita escuchar como una historia más completa, y desarmar esto que, como decías también, se escucha, ¿no? Esta larga y penosa enfermedad y no poder ni siquiera mencionarla. Y esto que también comentabas, ¿no? El temor a veces de con solo decirla ya hay algo que la podemos convocar, entonces lo que no queremos ver y no queremos tener contacto, ni lo nombramos. Claro. Y también el paciente necesita vivirlo desde un lugar distinto, porque también le pesan esos hombros, además de lo que tiene que iniciar todo esto que históricamente y que socialmente a veces conlleva. Sí, claro, ni hablar cuando tienen que hacer un tratamiento en el que visiblemente, ¿no?, muestran su enfermedad. Digo, muchas veces la pérdida del cabello conlleva a que uno pueda identificar fácilmente quién está pasando por una situación o transitando esa enfermedad, y eso también es es realmente muy complicado para el paciente y para los familiares también, ¿no? Pero estamos siempre haciendo el foco en el paciente. Recién hablábamos de los medios y esto de, bueno, de alguna manera quitarle ese halo de incurabilidad, que ya no es así, porque agarrado en estadios tempranos, por lo que venimos hablando con los diferentes profesionales de allí del Instituto Ángel Rofo, por supuesto que tiene una sobrevida y una calidad de vida más que interesante. Pero me preocupa saber ahora cómo se comunica un diagnóstico de enfermedad oncológica, porque está el médico o la médica, como lo quieras llamar en este caso, digo, el profesional que te dice de una manera las cosas, con una suavidad, con una tranquilidad que te llevando, otro que te lo larga crudo y te dice, bueno, es imposible decirlo de otra manera, aquel que no lo quiere ocultar, aquel que primero habla con los familiares. ¿Cómo se comunica un diagnóstico de estas características? ¿O cómo debería comunicarse? Siempre está el cómo se debe y después lo que cada uno va pudiendo hacer, y también la importancia de dar este espacio para darle también herramientas a la formación médica, no solamente de los médicos en particular, pero bueno, son los que van a comunicar un diagnóstico, ¿no? Nosotros por suerte trabajamos de manera interdisciplinaria y se entiende el espacio de contención emocional también nuestro rol, pero la información médica la dan los médicos
y muchas veces ellos también están carentes de recursos, porque la formación estuvo pensada también desde antes como un modelo que era mucho más bueno, voy y hablo e informo y no importa qué pasa, y todo esto fue cambiando y el profesional también tiende a humanizar más el trato, entonces puede haber competencias que también uno va desarrollando, porque no es fácil brindar esta información, sabemos que va a ser un diagnóstico que le va a cambiar sustancialmente la vida a esa persona con la cual estamos conversando, entonces estar atentos a determinados aspectos que llevan justamente primero a conocer a ese paciente, poder utilizar palabras que sean compartidas por quien está del otro lado. Entonces ahí es donde todo el tiempo todos nos estamos comunicando, ¿no? Lo que decimos, en lo que no decimos, en cómo nos sentamos, en nuestro espacio físico. Entonces, para poder dar en lo que se considera una buena manera de comunicar un diagnóstico, primero es tener esa capacidad de ver quién está del otro lado, escuchar, entender de qué lugar esa persona está hablando, y con esa información el profesional va a poder brindar la información que requiera, con el tiempo también, por supuesto que el cuadro amerita, ¿no? Pero también con el tiempo del paciente. Claro. Y recién también comentabas, Karina, que nosotros abordamos paciente y familia, o más que nada con su entorno significativo, ¿no? Porque a veces son amigos, son vecinos los que acompañan a quien está atravesando esta enfermedad, entonces poder darle también el espacio a cada miembro de ese combo que se presenta a una consulta médica, ¿no? Porque a veces el paciente tiene sus propias dudas, las preguntas que quiere hacer, sus tiempos de elaboración de la información que está recibiendo, y al lado está el familiar, el amigo, el que sea, con otras dudas, otros tiempos. Entonces, muchas veces también trabajamos con los equipos de salud de poder diferenciar cada uno de los agentes y que puedan tener su espacio para poder hablarlo y poder canalizar estas dudas que, como te decía antes, va a generar un impacto y tener algunos puntos de darle el tiempo necesario, poder reconfirmar que lo que el médico está diciendo la otra persona lo va entendiendo, indagar qué es lo que a esa persona le preocupa, porque a veces uno puede dar mucha información y la preocupación del paciente, bueno, podré trabajar o no, entonces ese tipo de consultas son las que nos ayuda mucho a tratar de minimizar un poco un impacto que sabemos que va a generar una conmoción emocional. Silvana, quisiera hacer ahí un mínimo paréntesis porque tengo como 20 preguntas a la vez y tienen que ver también con esta cosa pragmática, ¿no? Que con lo cotidiano, porque estamos hablando del Instituto Roffo, donde se trabaja sobre esa enfermedad de manera multidisciplinaria, donde hay un servicio de psicooncología que te puede ayudar. Ahora, yo me pregunto si alguno de los que nos están escuchando, por ejemplo, tiene una prepaga o una obra social, y si justamente se ofrece este tipo de contención, si se trabaja de manera global con un psicooncólogo, si cuando uno va al oncólogo, el paciente va al oncólogo y efectivamente tiene un diagnóstico de estas características donde el cáncer está presente, te derivan, lo tenés que pedir, viene en el combo, ¿cómo es? Todavía el combo no es completo. El combo viene más el abordaje de la patología oncológica, y como siempre, quien esté del otro lado puede, también esto que vos decís, nosotros trabajamos en una institución que está con todos estos recursos, a nivel también de CABA y demás, tenemos como más posibilidades de contar con psicooncólogos, y de nuevo remarco la importancia de estos espacios, ¿no? Es una especialidad, la nuestra, relativamente joven, entonces a veces no hay una derivación no por falta de voluntad, sino porque todavía no terminamos de llegar a entender y a poder completar en otros profesionales de esa importancia. También el paciente, no necesariamente todos los pacientes tienen que tener un seguimiento psicooncológico. Hay muchos pacientes que después de recibir un diagnóstico, por su propia forma de ser, por así llamarlo, salen de ese momento más de shock, salen de ese momento de esto, ¿no? Que me cambiaron de repente todo lo que tenía pensado de la vida y tengo que tomar otro camino, se rearman con sus propios recursos internos y continúan, y con lo cual el psicooncólogo, más que nuestra función ahí es, bueno, si en algún momento usted o la familia necesita algo, existimos, estamos acá, y eso es un gran paso. Y tal vez hay otros pacientes que sí requieren, como vos decís, un acompañamiento complementario
desde ese aspecto en lo emocional también, y hay profesionales que pueden tener esa capacidad de poder detectarlo y derivarlo, y en otros casos, bueno, vienen estos lugares para que el paciente sepa que hay algo más que se puede hacer y que empiece a ir preguntando y demás. Recién decías que hasta llegar a nosotros. Sí, recién decías que no es por falta de voluntad, sino porque básicamente no han, como que no se está dando tanto a conocer, no se ha dado tanto a conocer de manera tan masiva la psicooncología, si mal no entendí. ¿Desde cuándo se interactúa con los profesionales de salud mental en el cáncer? Eso surgió en el 1960, pasó tiempo, pero nos cuesta mucho, hablando de los temas tabú y de lo que se dice o no. Todavía la salud mental al día de hoy para muchos sigue siendo como algo tabú. Lo que primero algunos piensan es, ¿para qué un psicólogo, un psicooncólogo, un psiquiatra si yo no estoy loco? Entonces también desarmar ese mito lleva su tiempo y su trabajo. En 1960 hubo una psiquiatra que fue la doctora Ginny Holland, que trabajaba en una unidad de oncología en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Mi inglés nerviosa no es muy bueno, pero en Nueva York. Y ella lo que empezó a poder indagar fue esto, ¿no? Un paciente que estaba con un seguimiento de un tratamiento oncológico, si había o no cambios a partir de poder escucharlo de manera integral, poder escuchar la angustia, poder escuchar los miedos, la incertidumbre, y empezó a hacer estudios y los resultados eran que cuando un paciente puede estar contenido también desde lo emocional, repercute en la forma en que se adhiere a los tratamientos, repercute en la manera, volviendo, ¿no?, que puede plantearle al otro, a su equipo de salud lo que le está pasando, y todo eso tiene resultados positivos. Entonces, en ese momento empezó a funcionar y bueno, de a poco se va introduciendo cada vez más en los distintos ámbitos y en los países y en las provincias. Entonces, es un trabajo diario y arduo, pero cada vez también hay más especialidades que se pueden formar los psicólogos en esta parte de la psicooncología, con lo cual apostamos a que cada vez podamos llegar a más pacientes que lo necesitan. Claro. Pregunta de índole práctica. Sí. Una persona que padece esta enfermedad, pero que no se trata directamente en el Instituto Roffo, sino que tiene su oncólogo, en su obra social, en su prepago, lo que sea, pero requiere de una interconsulta con un psicólogo o psicóloga. ¿Va directamente? ¿Cómo tiene que hacer? ¿Cómo son los pasos a seguir? La persona que es paciente del Instituto Roffo golpea la puerta de donde estamos y se atiende. Cuando una persona tiene su prepaga o tiene su obra social, lo importante es poder hablarlo con su oncólogo para que lo oriente, se pueda hacer una derivación. Y a partir de ahí nosotros también hay, hace un tiempo también existe en nuestro país la Asociación Argentina de Psicooncología, donde también orienta y presta servicios. Hay muchas también grupos y asociaciones de pacientes donde también se trabaja con la psicooncología. Un poco respondiendo a esto que decías antes de, quizás el que no puede tener dentro de su centro de atención la derivación, ¿a dónde recurre? Claro. Entonces también muchas de esas asociaciones de pacientes trabajan con psicooncólogos que pueden compartir y dar ese abordaje. Bien. Si tuviéramos muy poquito tiempo, pero tuvieses que decirle a la gente por qué, ¿no? Tendría menos costo psíquico y clínico derribar el tabú, que no me cabe la menor duda que así es. ¿Cuáles serían esos? Porque el paciente cuando recibe ese diagnóstico automáticamente en lo que piensa es en que me voy a morir. Y a partir de eso empieza a activarse mucho más estos mecanismos internos de, como hablábamos, de desarmarse psíquicamente, de sentir que mi pensamiento queda paralizado, de no saber qué hacer, ese desconcierto. Poder entender que hoy, como también fueron comentando y compartiendo todos los profesionales del instituto, ¿no? Los avances en todo el campo de la oncología, los tratamientos dirigidos, el conocer no solo desde lo emocional, sino ese paciente y cuál es su tratamiento, permite desarmar esta ecuación que quedó armada y que uno escuche un diagnóstico. Por supuesto que no vamos a pretender que no pase nada, pero que quizás su primer intento no sea, de acá, de esto va a salir todo mal, que sepa que hay esperanza y a veces los pacientes necesitan escuchar
Claro. No solo de la gente que nos quiere, sino de los profesionales que dedican horas y su vida a estos estudios, ¿no? Claro, Desarmar el mito de no hablar y no ponerle la palabra que tiene, que es una enfermedad complicada, pero es una enfermedad más de las que uno puede en esta vida tener. Y bueno, y también todo lo que conlleva desde lo emocional a sacarle la culpa a veces de, bueno, ¿y yo qué hice para que me pase esto? Digo, es tratar de ubicar, desarmar un mito, le permite ubicar, darle el espacio y la importancia que va a tener y tratarlo, pero que minimice un poco esa angustia inicial que hoy muchas veces lleva ese agregado de este tabú de hablar de ello. Sí, y ni hablar del beneficio de tener un menos costo clínico, ¿no? Digo, agarrar a tiempo una enfermedad que sea absolutamente curable, seguir teniendo una calidad de vida óptima. Digo, hay un montón de porqués, hay que consultar con tiempo y lo antes posible. Lo decimos acá con cada uno de los profesionales que desde el Instituto Ángel Roffo salen por nuestros micrófonos, pero también me queda esta cosa de pensar en ayudar a los profesionales que tienen que emitir un diagnóstico a que lo hagan de otra manera, ¿no? Digo, me parece que ahí hay que educar un poco tanto al paciente como al profesional, ¿no? Para que sea menos dañino a la hora de comunicar un diagnóstico de estas características. Totalmente. Nosotros, bueno, en el Instituto Roffo cuenta también con la unidad docente y el tema de la comunicación de noticias, los alumnos que están cursando la carrera de medicina lo reciben por todos lados. O sea, cada huequito que tengamos se dan cursos, talleres, grupos de reflexión, porque pasa esto, a veces uno no está formado, uno puede venir de casa con una forma de ser, con una manera de contener, pero el trabajo diario de estar con un otro que está sufriendo, que está angustiado y sentir como esta responsabilidad, ¿no? Porque esa persona que recibe un diagnóstico se va a acordar de ese día, se va a acordar qué día fue, qué pasaba, quién estaba al otro lado. Entonces, para el que comunica también es como una presión de que voy a cambiar la vida. Entonces, también darle elementos y, como digamos, desarrollar competencias que sabemos que facilitan un poco este proceso de comunicación. Así que sí, el equipo médico también, y por suerte también las nuevas generaciones lo registran y están mucho más abiertos a saber y a preguntar y a pedir ayuda, y eso, bueno, que nos da también algo también esperanzador para poder desarmar también a veces esto de cómo decimos las cosas en general, ¿no? Seguramente. Silvana, no me cabe duda que producen incontable cantidad de información. ¿Tienen alguna red social, alguna dirección donde uno pueda ir, entrar, chusmear, enterarse de qué es lo que está pasando por ahí? La página del hospital es la que vamos actualizando, la página, y después podemos dejar un mail que es propio del servicio de psicopatología, que parece un poco complicado, pero bueno, es psicopatología, Instituto Roffo, @gmail.com. Muy bien. Que pacientes, colegas, estamos abiertos, bueno, esto, ¿no? La importancia de la comunicación y compartir para poder seguir acompañando al paciente y a su familia en todo esto. Silvana, te agradezco un montón estos minutos que nos brindaste a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido un verdadero gusto charlar contigo. Es bueno saber que hay profesionales que están dispuestos a contener a todos aquellos que tienen la mala fortuna de tener que transitar una enfermedad como es el cáncer, pero que están todos ahí abocados a que eso pase de la mejor manera posible, lo más rápido posible y que tenga el mejor de los finales. Así que, licenciada Silvana Leites, especialista en psico-oncología, muchas gracias. No, por favor, a ustedes, y bueno, brindo por estos espacios de intercambio. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. La licenciada Silvana Leites, entonces, nuestra enviada del día de hoy en la columna del Instituto Roffo, hablando de psico-oncología.